Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4, conformado por Gabriela Roa y mi persona Arturo Vilechá, y quisiéramos que hoy nos acompañaran a aprender un poco más sobre el tratamiento de carbonituración, sobre los diagramas de fases del acero y las propiedades mecánicas de los materiales. La carbonituración, o también llamada cianuración seca o cianuración por gas, es un tipo de tratamiento termoquímico superficial del acero, el cual consiste en suministrar carbono y nitrógeno a la superficie de la pieza para así lograr características de dureza superficial deseadas. Se le denomina termoquímico ya que además de intervenir la temperatura, también existen compuestos químicos que participan en la transformación del material. Mediante la intervención de los compuestos anteriormente mencionados y aplicando temperatura, se logran resultados como el aumento en la dureza o la resistencia al desgaste. Para resumir, sería un tratamiento que se basa en la difusión superficial tanto de carbono como nitrógeno a la vez que se aplica calor a la pieza en la fase austenítica, para así lograr las características de dureza y resistencia deseadas. Se puede decir que este proceso tiene un gran parecido al proceso de cementación, ya que ambos procesos se llevan a cabo en la fase austenítica y las piezas son pasadas por un proceso de temple. Procedimiento. Como mencionamos anteriormente, este proceso sería una versión modificada del proceso de cementación gaseosa con un proceso de nitruración modificado. Por lo mismo, se puede asumir que la temperatura de este procedimiento se encontrará entre las temperaturas en las que se llevan a cabo los dos procedimientos anteriormente mencionados. Es importante aclarar que el proceso se lleva a cabo en una atmósfera controlada, por lo mismo que recibe el nombre de carbonituración gaseosa. El proceso consiste en la introducción de gas amoníaco en la atmósfera del horno en el que se cocinará la pieza. Se utilizan precisamente estos dos materiales, el nitrógeno y el carbono, ya que el nitrógeno aporta una mayor dureza a la superficie del acero, mientras que el carbono brinda una mayor resistencia al desgaste. El procedimiento para llevar a cabo este tratamiento termoquímico se puede dividir en 4 etapas. La primera etapa. Las piezas de acero a tratar son ingresadas al horno de carbonituración, para posteriormente ser sometidas a un precalentamiento a temperaturas de entre 700 y 900 grados centígrados. Sin embargo, cabe resaltar que en promedio la mayor parte del tiempo se encuentran en un rango más cercano a las temperaturas entre los 780 y 850 grados centígrados. Seguidamente se pasa a la segunda etapa, donde las atmósferas utilizadas para la carbonituración generalmente poseen una mezcla de un gas aportador que suele ser una mezcla de nitrógeno, hidrógeno y monóxido de carbono, producido por un generador endotérmico. También poseen un gas enriquecedor, que puede ser propano, ya que este constituye la principal fuente de carbono añadido a la superficie, y finalmente amoníaco. Para la introducción del nitrógeno a la superficie del acero se emplea amoníaco en una concentración de entre 0.2 a 0.4%. Cabe destacar que no se puede superar el 5% de concentración de nitrógeno, ya que esto generaría el efecto contrario al que estamos buscando. La profundidad que alcance el tratamiento depende del tiempo, la cantidad de carbono y nitrógeno empleados y de la temperatura y el tipo de acero utilizados, teniendo así que un incremento en la temperatura y en el tiempo dará como resultado un incremento en la profundidad de las capas que se verán afectadas por el proceso. Sin embargo, esta siempre estará limitada por la menor difusión del nitrógeno, dando por lo general unas profundidades estándar de entre 0.08 y 0.75 milímetros. Posteriormente se procede a la tercera etapa. Gracias a las bajas temperaturas de la transformación austenita-ferrita, las cuales normalmente oscilan entre los 880 grados centígrados, las piezas pueden ser expuestas al endurecimiento por temple a partir de los 840 grados centígrados, lo cual provoca una menor deformación por templado, lo que a su vez implica que se requieren muchas menores operaciones de enderezado o rectificado posteriores al tratamiento. Una vez transcurrido el tiempo de difusión de la segunda etapa, se procede al enfriamiento, el cual puede ser realizado directamente desde la temperatura de cementación, es decir, la pieza pasa a ser enfriada sumergiéndola en agua o aceite para así disminuir violenta y bruscamente las altas temperaturas que adquiere en el horno. Tras este proceso se obtienen las capas externas duras del acero. El tiempo de templado puede variar dependiendo de la temperatura de segmentación, velocidad de enfriamiento, templabilidad del acero y las dimensiones de la pieza utilizada. Una vez concluida la tercera etapa, se procede a la cuarta y última etapa del proceso. En esta se procede a realizar un revenido a baja temperatura de entre 150 y 200 grados centígrados, para revertir o disminuir un poco los efectos del temple, conservando gran parte de su dureza y aumentando así la tenacidad mediante la eliminación de las tensiones generadas durante el proceso de temple, reduciendo de tal manera la sensibilidad de la pieza a las fisuras y asegurando la firmeza y confiabilidad de la estructura.
Como podemos observar, en el siguiente gráfico se puede apreciar la relación que existe entre la temperatura y el tiempo durante todo el proceso. El proceso comienza calentando la pieza hasta una temperatura aproximada de 880 grados centígrados, temperatura que se encuentra dentro del intervalo que mencionamos hace un rato. Esta temperatura se mantiene durante 1 hora y media, para posteriormente descender lentamente a una temperatura de 840 grados centígrados. Una vez alcanzada dicha temperatura, se procede a retirar la pieza del horno e introducirla inmediatamente en el tanque de agua o aceite para iniciar el proceso de temple. En dicho tanque se enfría la pieza bruscamente hasta alcanzar una temperatura de 60 grados centígrados aproximadamente, temperatura en la cual permanece durante un corto periodo de tiempo para posteriormente ser sometida al proceso de revenido, donde se recalienta la pieza hasta una temperatura de 150 grados centígrados, en la cual se deja durante aproximadamente 2 horas, para posteriormente sacarla y dejarla enfriar al aire de manera lenta. A continuación vamos a contarles un poco sobre las propiedades mecánicas de los materiales y el diagrama de fases del acero. Estas propiedades vendrían siendo la elasticidad, la capacidad de recuperar su forma original; plasticidad, la capacidad de no recuperar su forma original; maleabilidad, capacidad de ser conformado en láminas delgadas; ductilidad, el poder ser estirado y conformado en hilos; tracción, fuerza máxima antes de romperse; choque, energía que absorbe antes de fracturarse; torsión, fuerza torsora máxima del material; maquinabilidad, capacidad de dejarse cortar por arranques de viruta; acritud, el aumento de la dureza, fragilidad y resistencia del material por deformaciones en frío; colabilidad, la capacidad del material fundido de producir piezas; resiliencia, capacidad de soportar esfuerzos de tracción, compresión, flexión, torsión y corte; fluencia, capacidad de deformarlo sin recuperar su forma original al parar de ejercer una fuerza. Y a continuación mi compañera Gabriela les explicará las siguientes y últimas 4 propiedades mecánicas, que son las que se ven afectadas por el procedimiento que estamos explicando. Dureza. La dureza es la resistencia que opone un cuerpo a ser penetrado por otro. ¿Qué efecto tiene la carbonituración? Las capas carbonituradas proporcionan una dureza elevada y mejoran su resistencia a la presión a los impactos. Tenacidad. La tenacidad es la resistencia a la ruptura de un material cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. ¿Qué efecto tiene la carbonituración? Las capas carbonituradas evitan la ruptura del material. Fragilidad. La fragilidad es la facilidad con la que se rompe un material sin que se produzca deformación elástica. ¿Qué efecto tiene la carbonituración? El efecto que genera la carbonituración es que con el revenido disminuye la alta fragilidad que genera el temple. Fatiga. La fatiga es el daño producido en un material o componente que se encuentra bajo una carga repetitiva temporalmente. ¿Qué efecto tiene la carbonituración? La gran solidez mecánica de su capa externa mejora la resistencia a la fatiga, es decir, a la alteración entre flexión y torsión. Datos extra que podemos mencionar, pero que no son necesariamente propiedades mecánicas, son los siguientes. En cuanto a la corrosión, la carbonituración mejora la resistencia a la corrosión. Y en cuanto a la adherencia, mejora las condiciones de rozamiento de la superficie en contacto, a su vez reduciendo la adherencia. Diagrama de fases. El diagrama de fases representa las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de las mezclas se realiza muy lentamente, de tal modo que los procesos de difusión, homogenización, tengan tiempo para completarse. Hablando específicamente de la carbonituración dentro del diagrama de fases, tenemos que recordar el procedimiento mencionado anteriormente, donde nos decía que la carbonituración comienza desde los 750 grados centígrados hasta los 900 grados centígrados y que la carbonituración solo se puede efectuar en aceros de bajo carbono. Por lo tanto, el área factible donde se puede aplicar la carbonituración sería el área pintada de morado que se encuentra en la lámina. Aplicaciones de la carbonituración. En el sector automotriz se puede ver muy utilizados este tipo de tratamiento térmico, ya que se ven en los ejes de transmisión, las levas, los engranajes de la caja de cambio,
las guías, las coronas, entre otros. También se utilizan para las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, para la energía nuclear, para el sector médico, la agricultura, la industria agroalimentaria, para la industria marítima, militar, entre otros. Ventajas de la carbonituración. Existen 3 ventajas fundamentales, las cuales son el aumento de la dureza, la disminución de la velocidad crítica del enfriamiento en el proceso del temple, permitiendo el uso de aceros con una menor templabilidad, que al ser más baratos hacen el proceso más económico. Un aumento de la temperatura de revenido, lo que permite que las piezas trabajen a una temperatura en servicio más elevada. Desventajas de la carbonituración. El nitrógeno estabiliza la austenita dificultando su paso a martensita. A causa de ello, se necesitan temperaturas de revenido más altas o tiempos de permanencia mayor para sus transformaciones. Esto sería todo por hoy. Les reitero, nosotros somos el grupo 4 conformado por Gabriela Roa y Arturo Vilachá, los cuales estamos presentando el tema de carbonituración para la materia Ciencias de los Materiales.